Buenas noches a todos, ¿cómo están? Nos alegra mucho, mucho poder compartir nuevamente este tiempo con ustedes. Sean muy bienvenidos a este tiempo de entrenamiento y discipulado que tenemos juntos como casa, como iglesia de nuestro Dios. Así que muy bienvenidos a todos, nos alegra y los saludamos a cada uno en su casa. Les damos la bienvenida a este tiempo y realmente clamamos porque sea un espacio en el que podamos crecer y ser edificados a la altura y a la estatura y en todo lo que el Señor quiere para nosotros conforme a Cristo. Amén. Amén. ¿Qué les parece si empezamos orando, introducimos este tiempo y bueno, dispongámonos para lo que el Espíritu quiere traer? Amén. Padre, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, como casa, Señor, como cuerpo, para ser moldeados, Señor. Hoy nos presentamos una vez más para ser estirados, Señor, para ser subidos a un nuevo nivel, a una nueva plataforma, Señor. Queremos ser ese edificio edificado con tu verdad, Señor, edificado por Cristo mismo, Señor, del que nos hablaba Gladysita en el entrenamiento anterior. Queremos establecer la verdad, Señor, para nuestras generaciones. Queremos que seas tú edificando ese edificio, Señor, que da cimiento a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente y así por 1000 generaciones, Señor. Hoy nos disponemos, Señor, y abrimos, Señor, aún más nuestros oídos, Señor, a escuchar lo que tú tienes para nosotros esta noche, Señor. Hoy clamamos porque sea tu Espíritu moviéndose en medio de nosotros, Señor, y ministrándonos, Señor, a cada uno. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí hoy, Señor, por haber podido llegar, Señor, a este entrenamiento, porque sabemos que es un buen tiempo, un tiempo propicio que tú has preparado para nosotros, Señor, para como casa ser entrenados en oír tu voz y en establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos gozamos en el saber que el Señor está edificando su casa y es una casa que está puesta en alto, que alumbra para que muchos puedan ver su luz y correr a Cristo y sus vidas puedan ser transformadas. Así que en eso estamos. Como les recordamos siempre, este es un tiempo de entrenamiento donde van a fluir muchas cosas, así que alistémonos todos a tomar nota, a poder tomar toda la riqueza que se suelta en estos tiempos, que es bien importante para lo que está pasando también al interior de nuestras casas, como congregación, como iglesia, sobre todo de esta ciudad y pues del mundo, ¿no? Partamos y queremos empezar retomando un poquito en qué venimos. Recordemos que hemos estado trabajando mucho este año respecto al alumbrar, al ser lámparas, al mantener nuestro pábilo encendido, nuestro aceite, nuestra lámpara con suficiente aceite y siempre siendo renovados en lo que el Señor está haciendo para nosotros. Venimos de un tiempo de tabernáculos donde hemos entendido y comprendido y nos ha sido revelado lo que implica que Cristo haya decidido tabernaculizar en medio nuestro. Queremos recordar un poquito lo que habla la palabra en Juan 1.14 y se los leo rápidamente. Dice, y el Logo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y esto es bien tremendo, porque el hecho de que Él haya decidido tabernaculizar entre nosotros nos habla no solamente de ese gran amor del Padre y ese deseo del Padre por hacernos su casa, sino eh, también de la confianza, creo que hay del Señor en nosotros, de que podemos llegar a ser como Cristo, que podemos ser morada,
que somos de hecho morada suya. Así que nos gozamos en esa verdad. Recordemos que fuimos hechos y puestos no solamente por nosotros, sino por nuestras generaciones. Entonces, retomando un poquito lo que hablamos hace 8 días, hablamos o se habló de que somos morada, eh, de cómo celebramos y honramos el nombre de Cristo y el haber sido hechos casa suya, ¿no? Con todo lo que eso implica, como de generación en generación hay un testimonio en medio de nosotros que clama y levanta la voz de Cristo. Y algo que nos parecía bien importante es como Él ha puesto un fundamento y es un fundamento que nadie puede quitar. De esto habla con los Primera de Corintios, perdón. Eh, Cuando dice que somos nosotros colaboradores de Dios. Él ha puesto un fundamento y es un fundamento que nadie puede quitar, pero nosotros somos colaboradores. Él es el que edifica esa casa y nosotros simplemente colaboramos en esa obra. Así que de generación en generación podemos dar testimonio a los que vienen detrás nuestro de eso que el Señor hizo una vez en nuestra vida y de eso que Él está haciendo constantemente. Hablamos también de que somos un huerto, Él ha puesto semillas en medio de nosotros y el que Él ponga semillas implica que hay un fruto que va a ser visible y que va a salir después de determinado tiempo, tal como ocurre pues en la naturaleza que vemos todos los días, ¿no? Entonces es importante y hablábamos cómo es de importante que nuestros frutos pues sean conforme a lo que el Señor ha sembrado, ¿no? Y eso implica en nosotros pues un trabajo también y en nuestras casas. Y por último hablamos de la verdad, cómo es tan importante que la verdad sea para nosotros una transversal. Y hacíamos, la visita ejemplificaba o mostraba cómo la verdad son como las columnas de esa casa, ¿no? En la cual él se ha puesto y él sostiene muros y toda la edificación y es una verdad que no cambia, es una verdad que no varía de acuerdo a las modas o a los tiempos, sino que como lo hablábamos en entrenamientos previos, es una verdad que no es una cosa simplemente o un término, sino es una persona. Y es la persona de Cristo siendo viva, renovada todos los días en medio de nosotros y aún trayendo revelación de esas cosas que muchas veces no comprendemos, pero que tienen un fundamento en Él y en su palabra. Y la idea un poco de estos entrenamientos es que nosotros podamos, o de estos, de estos tiempos de entrenamiento y discipulado, es que nosotros podamos trabajar juntos en ir cambiando, en ir reconociendo la voz correcta, en ir limpiando esa casa y en empezar a introducir las semillas que son adecuadas y sacar esas semillas que el mundo ha puesto en medio de nosotros, que el enemigo ha sembrado también en medio de nosotros, ¿no? Es empezar a ordenar las recámaras de esa casa, como decía Gladys hace 8 días, y empezar a traer luz en medio de este tiempo. Quiero leerles un pasaje y les voy a pedir que vayamos por favor a Mateo 5, Mateo 5, 14. Hace 8 días, bueno, se mencionaron varios pasajes, pero quiero traer Mateo 5 a este tiempo porque nos hace darnos cuenta de algo y nos hace recordar una realidad que hace parte de nuestras vidas constantemente. Y esto es, dice Mateo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Estoy leyendo la Biblia textual. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos. Entonces es interesante porque este versículo, aunque lo conocemos, hemos leído 1000 veces, hemos escuchado esta palabra de 1000 formas, tiene elementos que son importantes y los voy a recopilar en un segundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Una ciudad está conformada por diferentes edificaciones. Nosotros todos juntos somos una ciudad. La iglesia de Cristo es una ciudad. Son muchos edificios que alumbran. Y cuando nosotros estamos sobre un gran monte, no nos podemos ocultar, no podemos pasar desapercibidos. Entonces, usted ve a su casa, dentro de su casa, y usted diga, somos un edificio que alumbra. Y cuando nos unimos todos y alumbramos, somos una gran ciudad que no puede ser, no pasa desapercibida, no puede ser ocultada. Luego sigue diciendo, o asemeja o habla de una lámpara que cuando se pone en una habitación no se puede ocultar su luz, tal cual pasa con esa ciudad. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante de los demás, así alumbre. Y habla de buenas obras para que algo pase, para que se glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hay algo que tiene que pasar en medio de nosotros para que otros puedan glorificar a nuestro Padre. Entonces, partimos de que somos una ciudad, de que somos edificios, de que somos tabernáculos vivos, tal como dice Juan, de Cristo, y eso implica en medio de nosotros luz, en medio de nosotros buenas obras, para que al final el Padre sea glorificado. De modo que partiendo desde ahí y habiendo hecho este pequeño resumen de lo que se habló hace 8 días, queremos continuar con lo que viene hacia adelante. Entonces, recordemos que hablábamos como hay un diseño en el que en esta casa hay diferentes habitaciones y en estas diferentes habitaciones se guardan cosas, ¿no? Se guardan elementos que son preciados y hablábamos o hablaba Gladysita hace 8 días de Proverbios 24. Recuerden que decía que con sabiduría se edifica la casa y con el conocimiento se llenan todas las habitaciones de ornamentos muy preciados, dice la palabra. Todas esas cosas buenas, agradables, que hablan bien de esta casa, se deben llenar las habitaciones. Sin embargo, por una u otra cosa, muchas veces dejamos que esas habitaciones se llenen de elementos que no dan un buen fruto, que opacan esa luz, que no hablan bien del Señor y no permiten que Él sea glorificado. De modo que un poco el trabajo y la tarea que vamos a estar haciendo en estos siguientes días de entrenamiento es identificar esas buenas cosas de las cuales debemos llenar nuestras habitaciones o esa casa. Eh, y hoy vamos a partir con dos elementos que son tesoros que deben encontrarse o que debemos encontrar siempre en nuestra casa, siempre en nuestra familia, en este edificio que estamos levantando. Y acá queremos recordar algo con respecto a lo que hablábamos hace 8 días, y es que las columnas de esta casa son la verdad, esa verdad que no cambia, esa verdad que no es relativa, esa verdad que es viva, que es Cristo mismo. Y esas son las columnas. Y a través de esas columnas o en medio de esas columnas se abren habitaciones que deben estar llenas de elementos. Y nosotros para hoy identificamos 2 elementos que vemos que son importantes y que anteceden otros elementos que se van a ir dando en nuestra casa también. Recuerden que estos primeros fueron semillas en algún momento y van a ser frutos, ¿no?
van a llegar a ser frutos. Y esos son los frutos que nosotros aún damos de comer a otros, a los hombres. Recuerden que al principio leíamos un versículo y hablábamos de cómo nuestras obras o las buenas obras que nosotros expresamos glorifican al Padre, hacen que otros también puedan glorificar al Padre a través o por lo que nosotros mostramos en nuestras obras. Entonces, así como estos elementos que vamos a mencionar hoy fueron semillas en un momento, deben ser frutos, frutos visibles, esos frutos de ese buen árbol que fue plantado en nuestro huerto, porque somos además buenos árboles que dan buen fruto. Entonces, de esos elementos y esos bienes preciados y esos grandes tesoros, buenos tesoros de los que vamos a llenar las cámaras de nuestra casa o de que tienen que estar llenas las cámaras de nuestra casa, vamos a hablar. Hoy vamos a hablar básicamente de dos cosas. Una es la fe y otra es la gratitud. Bueno, es tremendo como veíamos el diseño hace 8 días de estos edificios, ¿no? Claudicita nos ejemplificaba y nos mostraba cómo la casa que nosotros estamos construyendo hoy como familias, como casas, ese cimiento va a pasar a nuestros hijos y ellos van a edificar su casa en ese mismo cimiento. Y así sucesivamente. Ella nos lo mostraba como un edificio que tenía muchos pisos, edificios de 1000 pisos, decía, porque hasta 1000 generaciones es la bendición del Padre, ¿no? Así que qué tremendo y qué responsabilidad es esto para nosotros de ver de qué están llenas nuestras recámaras, ¿sí? De lo que nosotros llenemos nuestras recámaras, pues van a estar llenas las de nuestros hijos. Y de lo que nosotros ganemos, de lo que nosotros establezcamos, eso también se va a ver reflejado en sus casas cuando sea su momento. Entonces, qué bueno es ver esto no en una perspectiva temporal, sino en una perspectiva eterna. De lo que nosotros llenemos hoy nuestras casas va a beneficiar a 1000 generaciones en adelante. Yo creo que nosotros no podemos imaginarnos 1000 generaciones porque no las conocemos. Digamos, si vemos hacia atrás, tal vez conozcamos a nuestros bisabuelos por mucho, pero hacia atrás no sabemos qué pasó, pero estamos hoy estableciendo una casa y enseñando a nuestros hijos a establecer una casa que va a ser replicada por 1000 generaciones y va a ser aumentada y va a ser engrandecida y va a ser cada vez más llena. Y ese es el propósito de este entrenamiento, que podamos identificar con qué están llenas esas recámaras y de qué debemos llenarlas. Como decía Mafe, las columnas son la verdad. Y esto es lo primero que desde hace 8 días Gladysita nos estaba hablando y debemos identificar. Cristo es la verdad misma y son estas columnas las que mantienen. Imagínense un edificio, si estamos en el tercer piso y vamos a construir el cuarto piso, si por alguna razón la columna llegó hasta el segundo piso y en el tercer piso flaqueó de alguna manera, no quedó bien diseñada, no quedó bien hecha, pues no vamos a poder hacer el cuarto piso y todo se va a venir abajo y va a ser necesario empezar con la construcción de nuevo. Entonces, qué importante es que podamos identificar esto en este punto. Están nuestras columnas, las columnas de nuestra casa, las columnas donde queremos que el Padre venga a habitar. Somos morada, somos tabernáculo. ¿Cómo están esas columnas? ¿Están firmes? ¿Están cimentadas? Qué bueno poder preguntarnos eso hoy y aún mejor decir sí, están cimentadas en la verdad que es Cristo mismo. Y empezamos entonces a llenar las recámaras, ya con las columnas bien establecidas. Empezamos a llenar, a llenar, a llenar. Y de eso es lo que vamos a hablar esta noche. Es bien interesante con respecto a lo que menciona León, que nosotros siempre llenamos nuestra casa con lo que nos gusta, ¿no? Creo que todos, si fuéramos a las diferentes casas, identificaríamos la esencia de cada familia, de cada persona en el lugar donde habita. Y esto es bien especial porque nosotros tenemos mucho cuidado en cómo decoramos nuestra casa. Nadie pone la basura y esto creo que lo mencionaba también Gladysita hace 8 días.
Nadie pone la basura de decoración. Y si nosotros somos casa del Señor, somos templos vivos, tabernáculos, eh, pues tampoco deberíamos exponer la basura de decoración, ¿no? Entonces, es extraño cuando nosotros empezamos a habitar un lugar por primera vez. No sé si a ustedes les ha pasado, pero tal vez nos mudamos de ciudad, tal vez rentamos un apartamento, bueno, salimos de casa, la situación que haya sido, hemos cambiado del lugar donde vivimos toda la vida, digamos con nuestros padres o demás. Nos pasó a nosotros un ejemplo cuando nos casamos, pasamos de vivir cada uno en la casa de sus padres, donde uno pues veía todo bonito, a llegar a habitar un lugar donde jamás había estado, y hacerlo su hogar, ¿no? Llenar ese lugar con las cosas que nos gustan o hacerlo nuestra habitación. Inicialmente las primeras semanas parecía que seguía siendo un lugar extraño, o sea, parece que todavía le falta, como que no tiene impregnada la esencia de cada uno, o sea, como que uno entra y no huele a uno, no le huele como a conocido, y eso nos ha pasado a todos, seguro cada uno ha tenido que adaptar el lugar donde vive para que sea su morada o su hogar. Y esto mismo pues debe pasar con el Señor. Él llega un día a habitar en medio de nosotros, eh, y pues pareciera que nuestra vida, sí, pasamos de la tiniebla a la luz, fuimos cambiados de lugar, y todo pareciera que nada más cambia, pero de ahí debe haber un proceso en el que el Señor realmente nos hace su morada, y esta morada debe sentirse suya, con lo que a Él le gusta, con lo que a Él le agrada, con su aroma, con su esencia. Y recordábamos un eslogan que tienen muchas veces los hoteles. Cuando hablábamos de este tema con León, muchas veces los hoteles ponen un eslogan y es como, siéntase como en casa. Y uno va y sí está cómodo, pero pasa un día, pasan dos, y uno como que extraña su cama, su casa, sus paredes, su olor, su esencia. Y decíamos que tremendo, porque esto no puede pasar con Dios. O sea, realmente aquí no aplica que Dios se sienta como en casa. O sea, no, esta debe ser su casa. Aquí todo debe oler a Él, saber a Él, todo tiene que tener impregnada su esencia, porque es su morada, somos su tabernáculo. De modo que así nosotros quisiéramos que fuera como en casa, tuviéramos la percepción de que eso puede llegar a funcionar, y algunas personas piensen, o por mucho tiempo nosotros pensemos que puede llegar a funcionar el siéntete como en casa. No funciona porque no huele a él, ni es él, ni tiene su esencia. Entonces, qué tremendo que realmente podamos vernos, no como ese hotel de pasa aquí unos días y estemos bien aquí unos días, sino que realmente podamos ser esa morada eterna que el Señor quiso en medio de nosotros. Y la idea de este tiempo, como les decíamos hace un rato, es que podamos sacar de esos frutos y de esa decoración hermosa y tremenda, de la cual nuestra habitación y nuestra casa puede estar decorada y hablarles a otros de quién mora y habita en nosotros. Definitivamente todas las cosas que nosotros hacemos producen un fruto, y ese fruto bien puede ser agradable o bien puede no ser agradable. Y la idea es que esta casa, nuestras casas, y claramente no estoy hablando del lugar físico, si bien pues obviamente todo habla de nosotros, pero estoy hablando de nuestras vidas, de esos tabernáculos vivos que el Señor hizo y en quien decidió venir a habitar, pues realmente seamos moldeados y transformados como Él quiere. ¿Listo? Que realmente tenga su esencia toda nuestra vida. Eh, Bien, y hablando pues de esto, de que nosotros podamos realmente ser la casa y la morada del Señor, pues eso implica que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida cosas que no le agradan a Él, que no hacen parte o no son un buen testimonio de lo que Él quiere. Entonces, les hablábamos al principio, o les dábamos un par de adelantos de lo que vamos a hablar esta noche, identificábamos dos frutos
deben ser visibles en nuestra vida y, y que anteceden muchos otros, ¿sí? Y esos son la fe y la gratitud. Entonces, ¿qué tal si nos acompañan, por favor, a, a Hebreos 11.1? Este versículo lo hemos visto muchas veces, lo hemos leído, lo conocemos, sabemos de lo que estamos hablando y es de la fe. Aquí habla de qué es la fe. Dice la fe es la certeza de lo que esperamos o de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Y esto lo hemos, como les decía, lo hemos oído muchas veces, pero en cierta forma tiene características especiales que a veces no mencionamos ni nos mencionan, que deben aplicarse en nuestro día a día para que empiece a funcionar en realidad como el Señor espera. Eh, si bien sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, eh, sabemos que la fe es ha superado por mucho la ley y ya no vivimos por la ley, sino por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Eh, de ahí a lo que sigue, a los pasos que debemos hacer y a que todas nuestras habitaciones huelan a fe, sepan a fe, tengan decoración de fe, toda nuestra casa esté impregnada de fe, pues hay un paso grande. Y algo que es muy tremendo que mencionaba León, que no podemos olvidar es que nosotros somos los principales discipuladores de nuestros hijos, de nuestra familia. Gladysita mencionaba algo muy tremendo hace 8 días respecto, al discipulado. Y ella mencionaba cómo nos ayuda a recuperar y a reconocer la voz correcta, como a ordenarnos en nuestras recámaras. Y si bien nosotros pues tenemos un discipulado en la congregación y hacemos unos a otros, nos estamos discipulando de vez en vez, debemos reconocer que nuestro principal discipulado empieza en casa. Y esto para nosotros en este tiempo ha sido muy tremendo y no puedo dejar de mencionarlo porque hace parte de las cosas en las que el Señor nos estira cada vez. Y eso tiene que ver con pensar en Jeremías, en nuestro hijo. El, el todos los días pensar y ver qué le estamos enseñando, qué está viendo él y cómo está aprendiendo. Cada cosa pues hace que nosotros vayamos aumentando nuestra vara también. O sea, el Señor ha puesto una plomada para este edificio, para que este edificio sea edificado de una manera agradable para él, recta, justa, a la medida del Señor, y esa ha sido la plomada que Él ha puesto, pero esa plomada o esa vara va a ir subiendo en la medida en la que nosotros vamos creciendo. Perdón. Y respecto a eso, pues nosotros vemos a Jeremías y decimos, bueno, ¿qué está viendo Él constantemente en nuestra vida? Realmente todo en nuestra vida expresa expresa los frutos que Dios espera, y aquí empieza como todo esto a florecer, todas estas cosas que salen de nuestras recámaras y que tenemos que ver, pues a florecer. Y tomamos la vida de un hombre que es Noé, y eso nos lo encontramos un poquito más adelante en Hebreos. Les vamos a pedir que vayamos por favor a Hebreos 11.7. Y aquí vemos la vida de una familia, es una familia muy tremenda que el Señor usó de una manera muy especial. Era una familia conformada por un hombre y una mujer y sus hijos y las esposas de sus hijos. Y aquí empieza una historia tremenda de cómo el Señor usa a este hombre para aún dar testimonio por muchas generaciones más. Abre una brecha eterna de la que aún podemos comer fe. Así que les voy a leer Hebreos 11.7. Dice, por la fe, Noé, hablando de este hombre, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa, y mediante esa fe condenó al mundo, y fue heredero de la justicia que es según la fe. Qué tremendo esa definición que nos dabas del discipulado. Quiero
traerla otra vez. Y es que el discipulado ayuda a reconocer la voz correcta y a ordenar las recámaras. Qué importante es esto cuando vemos un ejemplo de una casa, como lo es la casa de Noé. Yo creo que todos conocemos el contexto en el que estaba Noé y su familia en ese momento, ¿no? La Biblia lo describe muy bien, ¿no? Era un contexto de maldad, era un contexto de impureza a un nivel muy grande, era un contexto en el que los ángeles habían conocido a las mujeres y de ellos habían salido hijos, o sea, era un contexto de perversión en, en toda la definición de la palabra, pero acá vemos una casa que tiene un cimiento de verdad y de justicia, y es la casa de Noé. Como él ayuda a reconocer a sus hijos y a su familia la voz correcta. ¿Por qué? Porque Dios le habla a Noé. Y él transmite a su familia lo que está escuchando de Dios, del Padre. Y su familia reconoce esa voz por medio de Noé. Entonces acá vemos una tarea que tenemos nosotros como cabezas de familia, nosotros los que somos papás. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a reconocer la voz correcta. Imagínense los hijos de Noé en el contexto en el que estaban. Podemos decir, ¿no es más fácil escuchar la voz del mundo en ese momento? Eran todos, por decirlo de esta manera, eran todos contra ellos. Fue la única familia justa que encontró el Padre y a quienes les dio la tarea de construir el arca. Eran los únicos. O sea, imagínense, eran todos contra ellos. Entonces yo me pregunto si no para los hijos de Noé no hubiera sido más fácil entrar en este círculo de perversión, entrar en lo que el mundo les ofrecía en este momento. Y aquí vemos cómo, y decimos, wow, o sea, no escuchó la voz del padre, la transmitió a sus hijos y se volvió la voz para sus hijos y para las esposas de sus hijos. O sea, aquí ya vemos un diseño de dos generaciones, por lo menos de dos generaciones, en Noé y los hijos de Noé. Entonces, qué responsabilidad tan grande eh, tenemos nosotros de poder llevar a nuestros hijos a reconocer esa voz correcta. Entonces, siguiendo en la historia, eh, ejemplificando y viendo cómo la fe puesta por obras en la familia de Noé, aún en este contexto que bueno, ya hemos mencionado y todos conocen, había otra parte del tema y es que Dios le dice que construya un arca porque va a llover, porque va a caer un gran diluvio y pues sabemos que hasta ese momento no había llovido ni había caído un gran diluvio. O sea, Dios le estaba pidiendo a Noé que construyera un arca por algo que nunca había pasado y que Noé no conocía. Entonces aquí cobra sentido mucho la definición que encontramos y que nos leía Mafe en Hebreos 11 de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Noé tenía una certeza. El Padre me está hablando y me está diciendo que construya un arca. La convicción de lo que no se ve, porque va a llover. ¿Qué es llover? No sabemos hasta el momento, pero necesitamos construir el arca. Entonces, qué tremendo llevar a tu casa, a tu familia, a un nuevo nivel de fe. Les repito otra vez, eran todos, todo el mundo contra ellos. Sabemos que debieron pensar que estaban locos, o sea, construyendo un barco muy lejos del mar, muy lejos de donde se podía navegar, diciendo que iba a pasar algo que no había ocurrido hasta el momento, que era llover. Y aún más, poder transmitir esto a tus hijos y que se vuelva la visión de tus hijos también. Vamos a construir un arca, no lo voy a construir yo solo, esto es algo de casa, de familia. Vamos a construir un arca, perdón, porque esto va a pasar y esto viene. Listo, vamos, construyámosla. Y todos sabemos cómo se desenvuelve la historia y cómo ellos son la única familia que siendo obedientes, siendo justos, se salvan, ¿no? La tierra se cubrió de agua y solo se salvaron ellos y los animales que iban con ellos en el arca.
Entonces ahí vemos el fruto de la fe, del haber creído. Se salvaron. Y no solo se salvó Noé, fue un diseño de casa. Se salvó Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos. Entonces, qué tremendo es poder ver esto y poder ver cómo eh, somos uno, como casa somos uno y tenemos que tener la misma visión y todos tenemos que escuchar la misma voz. Por eso el discipulado empieza por casa, porque todos tenemos que estar escuchando la misma voz. Si no escuchamos la misma voz, o todos no construimos el arca, o construimos dos arcas, que no es lo que pidió Dios, pidió un arca. O podemos estar jalando para lados diferentes. Y esto no es unidad, esto rompe. Tenemos que construir una casa en donde el Padre encuentre agradable habitar. Y esa casa pues no va a ser una casa desunida. Ahí tenemos algo de lo que tenemos que sacar de nuestra casa. Si tenemos diferentes opiniones, diferentes formas de ver, tenemos discusiones en todo momento, ¿qué pasa? Pues que no estamos escuchando la misma voz, estamos escuchando dos, tres, cuatro o más voces. Entonces, ¿qué debemos sacar de nuestras recámaras? Un punto para sacar: la desunión, la división. Eso es algo que no nos permite, que a Noé no le hubiera permitido construir el arca, haberse salvado y haber sido obediente, y no le hubiera permitido si se hubiesen escuchado más de una voz. Entonces es algo que identificamos, tenemos que cambiar la división por fe y tenemos la tarea de discipular en nuestras casas para aprender todos a escuchar una misma voz. Listo. Acabamos de identificar una de las primeras cosas que debemos sacar y quiero hacer un paréntesis antes de pasar al siguiente punto. Cuando hablamos de ser sacerdotes, no solamente estamos, yo creo que esto más de uno lo entiende, pero si hay alguna duda, no solo estamos hablando de los varones, estamos hablando de cada persona que habita en una casa, porque si bien eh, papá y mamá o papá y mamá pueden ser sacerdotes de una casa, si yo ya no vivo con mis padres, igual soy sacerdote. Y aquí quiero hacer un paréntesis para recordar algo, y es que fuimos hechos, todos y cada uno de nosotros, sacerdotes para nuestro Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos llamados a habitar constantemente en su presencia, a permanecer en su presencia. Y eso lo menciona bien claro Apocalipsis, dice, fuimos hechos un reino, eh, dice así en la versión Reina Valera, y voy a leer la textual, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, cada uno de nosotros fue hecho sacerdote. Eso quiere decir que nosotros ministramos la presencia de Dios. Y no solo los varones, sino todos. No solo los Dice, varones. nos hizo reyes y sacerdotes. Los padres, o sea, papás, mamás, hijos. Es decir, si yo vivo sola en mi casa, yo sola ministro la presencia del Señor. Y es bien interesante porque esto está muy relacionado con la fe, en el sentido en el que Leví, si ustedes recuerdan, esta casa de sacerdotes que fueron los levitas, ellos tenían una sola heredad y una sola tarea. Y esa tarea o esa posesión, su privilegio eterno era ministrar la casa del Señor. Era estar en la presencia del Señor todos los días de su vida. Y le tengo una buena noticia. Desde que Cristo está en medio de nosotros y tabernaculizó en medio de nosotros, Él, que es el sumo sacerdote, nos hizo sacerdotes a cada uno de nosotros y ministramos 24/7 la casa de nuestro Señor. Sea usted hijo, sea usted papá, sea usted mamá, viva usted solo, acompañado, de la forma en la que usted viva, usted es sacerdote de su Dios, de su Padre. Y está llamado a ministrar su casa todos los días de su vida. Y el estar o el disfrutar de estar en su casa implica
algo muy tremendo y es que implica que tenemos que tener la fe necesaria para vivir con la paz de que estamos delante de Él. Y mucha gente es bien interesante porque los discípulos muchas veces se preguntaban, ¿qué debemos hacer para ser mis discípulos? Para ser tus discípulos, perdón. Le preguntaban al Señor muchas veces. Y me imagino esta escena y el Señor diciéndoles, nada, creer en mí, creer. Esa es la forma en la que pueden ser discípulos. Y es bien interesante porque aquí aparece Juan 8 en un momento donde está Jesús hablándole a los discípulos y dice así, se los voy a leer. Juan 8:31, si lo quieren anotar e ir conmigo para que lo puedan seguir la lectura. Dice, y decía pues Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Y si conocéis la verdad os hará libres. Y esto es tremendo, porque el permanecer en la palabra no es nada más, sino creer lo que ha salido de su boca. Y hace 8 días Gladysita decía, pregúntese si él ha dicho, él no hará. Dios no tiene nada de qué arrepentirse, Él no va a cumplir su palabra y la respuesta a eso es, Él va a cumplir su palabra, lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer, porque Él es Dios, Él no es hombre para que mienta, decíamos y leíamos en un pasaje hace 8 días, entonces es muy tremendo porque como sacerdotes, nuestra herencia es Él, el ministrar constantemente 24/7 la casa, lo único que requiere es que nosotros le creamos y le creamos con todas las cosas. Y para eso es necesario oír su palabra y ser constantes en practicar esa palabra. Pero cerrando este paréntesis, recordando que todos somos sacerdotes y esto no solamente es para uno, sino para todos, que el primer discipulado empieza en nuestra casa, nosotros como padres discipulamos a nuestros hijos, pero además nosotros somos discípulos de Cristo primeramente y nuestros hijos son discípulos y así, y digamos que todos además somos discípulos, no solo discipulamos generaciones, sino que somos discípulos, pues eso implica que nosotros tenemos que tener la fe para ser discípulos, para permanecer en Cristo. Y voy al siguiente punto. Les decíamos, hoy vamos a mencionar varios pasajes, estén bien atentos para que no se vayan a perder nada porque hay muchísima riqueza en esto que viene. Dice Mateo 13:52 y voy a leer este versículo porque nos habla un poco de esa tarea que estamos emprendiendo en estas semanas de entrenamiento, esa tarea de sacar las cosas que no hacen parte de la decoración agradable que queremos tener, esos tesoros que queremos tener en la casa, sino que necesitamos desechar y qué cosas necesitamos refrescar, desempolvar y traer a la luz para que sean muy visibles y alumbremos esta gran ciudad que el Señor ha hecho de nosotros. Mateo 13:52, esto es muy poderoso, dice, Él les dijo, por esto todo escriba hecho discípulo del reino de los cielos es semejante a un hombre, amo de casa, que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas. Y es bien interesante porque un poco eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es ir sacando cosas nuevas y cosas viejas. Y somos tantos sacerdotes de la casa en la que estamos, de la casa que nos ha hecho el Señor, o sea, que hemos sido hechos por Dios, como discípulos de Él en la tarea que tenemos por delante. Entonces, habiendo dicho esto, voy a retomar un punto que mencionábamos cuando hablábamos de Noé y es una característica importante para que la fe se establezca como fruto en medio de nosotros, como un tesoro vivo en cada una de nuestras recámaras. Dijimos una de las cosas que debíamos sacar y eso fue la división. Ahora, una de las cosas que debemos tener para que la fe siga estableciéndose en nuestra vida y de fruto y sea un buen fruto es el temor reverente. Pongamos mucha atención a lo que habla
Hebreos, a lo que hablaba Hebreos 11:7 y me devuelvo un momento, cuando dice, por la fe Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca. Una de las cosas que debe prevalecer en medio de nosotros como casa es temor reverente al Señor. El temor a Dios hace que nosotros nos apartemos del mal, porque tememos al Señor. Y este es un temor que produce temblor, temblor de hacer lo malo, es un temor que produce pavor de hacer las cosas que no le agradan al Padre. Y esa debería ser una de las cosas fundamentales en nuestra vida y que van a hacer que la fe florezca en medio de nosotros, es ser gente que tiene temor de Dios. Y nosotros diríamos, pues todos tememos a Dios, pero a veces nos acostumbramos a ciertas cosas. Y en esta hora pedimos al Espíritu Santo porque seamos llenos de temor de Dios, Amén. más niveles de temor de Dios, porque esas cosas que no vemos, que pueden, a veces uno se acostumbra a tener, y esto pasa en muchas casas, se me rompió la porcelana y ay, es que está bonita, no la quiero, la pongo ahí, aunque sea rota, mirando para el otro lado para que nadie lo note. Cuando es basura y deberíamos botarlo, lo dejamos ahí porque pues, qué pesar, la traje de no sé dónde, y nos acostumbramos a verlo y un día se nos olvida que era basura y quedó ahí en la casa, y eso nos pasa con muchas cosas en nuestras vidas. Entonces, que el Espíritu Santo abra nuestros ojos en esta hora para que veamos la basura como basura, para que volvamos a llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y en esta hora florezcan esas cosas que han pasado desapercibidas del temor de Dios, que están ahí en nuestra vida, que son basura y que debemos sacar de esas recámaras porque no adornan el templo que somos de Dios. Acá de lo que dices es bien tremendo ver este temor reverente, porque es algo que, o sea, uno cómo enseña a temer de Dios. O sea, les pregunto, no sé, a los papás, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos a tener temor de Dios? Y no hay un ABC para enseñarle a alguien a tener temor de Dios. O sea, esto que estamos hablando no se trata de parecer, no se trata de trabajar para, se trata de ser. ¿Yo cómo enseño temor de Dios a mis hijos? Pues cuando ellos ven que yo temo a Dios, que yo tengo temor de Dios, que cuando pasa algo quiero ponerlo a la luz, que cuando cometo un error quiero enmendarlo lo más rápido posible, quiero restituir. De esta manera se transmite de generación a generación el temor de Dios. No lo podemos enseñar con un libro, no lo podemos enseñar con un punto uno, punto 2, punto 3. No funciona así. Y esto es bien interesante porque está muy relacionado con lo que nos decía Mafe de ser sacerdotes. Un sacerdote es aquel que está en la presencia de Dios, que tiene el privilegio de estar en la presencia de Dios. No es sacerdote por algo que pueda hacer, por algo que pueda llegar a ser. Se ha confundido el término de sacerdote porque es como prepararse para hacer algo. Pero Dios no está buscando eso. Dios está buscando sacerdotes que sean, No que hagan. no que hagan. Entonces acá esto se une y cobra sentido de nuestra posición como sacerdotes en nuestra casa en cuanto al temor reverente. No se trata de hacer, se trata de ser. Y uno siendo, pues ahí vienen las obras y vienen los frutos, pero porque primero soy, ¿sí? No porque primero hice, después soy. O sea, yo no soy sacerdote por las cosas que hago. Soy sacerdote porque el Padre me escogió para ser su sacerdote y habitar en su presencia todos los días de mi vida. Eso es lo que me hace a mí sacerdote. Soy sacerdote. No parezco sacerdote ni hago cosas para ser sacerdote. Soy y por tanto vivo. Y por tanto mi testimonio es de un sacerdote. Entonces transfiero el temor reverente de Dios a mis generaciones, siendo yo quien teme a Dios y dando testimonio y mostrando con mis acciones que soy. Los niños no aprenden este tipo de cosas por lo que tú les puedas decir. Les puedes decir mil veces, teme al Señor. Pero si tú no temes como papá, si tú no temes como mamá, pues Él no va a temer tampoco porque Él lo que ve es el ejemplo directo de ti.
Entonces nuestra responsabilidad es ser primero. Yo no puedo hacer una casa con columnas que parecen de cemento, que es madera pero parece cemento, o que es plástico pero parece cemento, porque mi casa se va a derrumbar en algún momento. Si el cemento se hizo para ponerse en las columnas, yo necesito hacer columnas de cemento para que cumplan su función de columna. Cierto. Y siguiendo con esa línea del tema de que debemos ser, es bien interesante que todos sabemos que el temor del Señor es algo digamos, con lo que nacemos los hijos de Dios. Sin embargo, eh, como padres o como hijos de Dios necesitamos ser de aquellos que incentivan, que ese aro en nosotros se fortalezca, en nuestros hijos, alrededor, con los que están alrededor nuestro. Mucha gente deja de hacer cosas malas en presencia de nosotros porque algo se activa, aunque no crean en Dios, aunque no conozcan la verdad que nosotros conocemos, mucha gente deja de hacer cosas malas cuando estamos nosotros o en nuestra presencia por temor a Dios. Y esto va mucho más allá de ser cristiano, conocer a Jesús o como lo queramos ver, va más allá, esto es algo que tiene un poder espiritual impresionante. La gente, aunque no conozca a Cristo, cuando siente temor de Dios, deja de hacer las cosas. Y esto es algo que nuestra fe puede hacer. Así que en la medida en la que nosotros trabajamos en ser gente temerosa de Dios, el fruto de la fe va a ser cada vez más visible en nuestra vida. Otra característica importante de la fe tiene que ver con el que puede ser imitada. Y esto tiene mucho que ver con lo que León está mencionando respecto al ejemplo que le damos a nuestros hijos o a la gente que está alrededor. Les vamos a pedir que vayan por favor a Hebreos 13:7. Hebreos 13:7 y les leemos en la Biblia textual dice, acordaos de los que os conducen, quienes os hablaron la palabra de Dios. Considerad, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y aquí hay dos cosas. Uno, todo lo que nosotros hacemos produce un fruto. Y dos, la fe puede ser imitada. Entonces, dice, de las personas que nos han conducido y nos han hablado la palabra de Dios, observemos qué hacen, cuáles son sus obras, qué hay. De ahí dice, consideremos el resultado de su conducta, esto habla de los frutos, cuál es el resultado de eso e imitemos todo aquello que produzca fe. Imitemos su fe. Entonces, la fe puede ser imitada. De ahí que es tan importante que nuestros hijos, que la gente que está alrededor nuestro, vea en nosotros frutos de fe. Porque es imposible agradar a Dios si no hay fe. ¿Cómo la gente puede agradar a Dios y estar cerca de Cristo? A través de nuestra fe. Si la gente, aún sin conocer lo que nosotros conocemos, empieza a imitar nuestra fe, más temprano que tarde van a conocer a Cristo. Y más temprano que tarde van a ser agradables para el Padre también. Entonces, qué tremendo que nosotros podamos mostrar esos frutos de fe. ¿Y cómo hacemos? Siendo gente que se pueda imitar y aprendiendo nosotros a imitar la fe de otros, viendo las obras de los demás e imitando su fe. Eso es muy, muy tremendo. Ahora les vamos a pedir que vayamos un momento a Santiago. Santiago 2:18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Entonces esto va relacionado con lo anterior. La fe
es visible y es visible por las obras que nosotros hacemos. Nosotros podemos hablar muchas cosas acerca de la fe, tener mucha palabra respecto a la fe, pero nuestra fe es visible por la forma como nosotros vivimos. Por eso es tan importante que haga parte de nuestra esencia, de lo que nosotros somos. No deberíamos esforzarnos por tener obras de fe, pues digamos hacer un esfuerzo tremendo, sino que esto debería ser algo que brota de nosotros. Es bien interesante algo. Nosotros por mucho tiempo, o nuestros hijos, o los que estamos en Cristo, por mucho tiempo recibimos mucha palabra, en el sentido en el que tenemos la Biblia, está a disposición nuestra. Antes no era así, la podemos leer cuantas veces queramos. Encontramos material infinito en internet, tenemos los entrenamientos, los sábados nos reunimos juntos como congregación y oímos mucha palabra, mucha palabra, mucha palabra. Pero el tener la palabra y el conocimiento de la palabra simplemente no hace que nosotros tengamos una vida en fe. Eso es algo que necesitamos poner en práctica para alcanzar. Es decir, por mucho que yo oiga las prédicas de todas las congregaciones, de todas las cosas que hay en internet, eso no me va a hacer a mí una persona de fe. Pero si yo imito la fe de las personas que tengo cerca, de los pastores, de los líderes, de mis compañeros en la casa, de mis papás, de mis hermanos, va a ser mucho más fácil que las obras que yo hago vayan cargadas de fe. Entonces, o que las obras expongan la fe que va creciendo. Entonces, un 20% de nuestra vida debería ser, digamos, llenarnos de mucha palabra en un sentido, y el 80% debería ser, el restante, debería ser trabajar en que esa palabra realmente se haga tan viva en nosotros que se exprese como obras de fe. Y esta es una relación, por favor, tómelo como un ejemplo, ¿sí? No es literal, sino hago un ejemplo porque el tener palabra es muy importante, pero es muy importante que esa palabra pueda ser viva, ¿sí? Por eso aquí lo dice, yo te mostraré la fe por mis obras, es decir, mírame y ve lo que el Señor hace todos los días de mi vida, como mi vida es un caminar de fe. Y ese es un trabajo que nosotros como sacerdotes tenemos que hacer en esta casa, que cada muro exprese fe, que cada vez que alguien pueda ver este edificio diga, wow, ahí hay fe y yo quiero eso, es imitable, entonces es muy tremendo. Siguiente, Primera de Pedro 1:9. La fe tiene una característica y un propósito en sí misma. En Primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el propósito, y acá les quisiera leer desde un poquito antes, dice, um, Primera de Pedro 1:7 dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de vuestra fe, que es la salvación de almas. Entonces hay un propósito en que nuestra vida exprese fe, en que los muros de este edificio estén colmados de fe, y ese propósito, esa característica de la fe es la salvación de almas. Muchos pueden ver a Cristo a causa de la fe que se expresa en mi vida. Entonces, en la medida que nosotros tenemos una vida llena de fe o de obras que expresan fe, vamos a estar cumpliendo uno de los principales propósitos de nuestra vida y de nuestro ser, y es que otros puedan llegar a Cristo, que otros puedan ser reconciliados con el Padre. Acuérdense que hablamos que una de nuestras tareas y uno de los propósitos de nuestra vida es reconciliar la creación con Cristo. Y la creación es absolutamente todo lo creado. ¿Y cómo hacemos eso? Ahí hay un ejemplo. El propósito de nuestra fe es la salvación de almas, que otros sean reconciliados con Cristo
por lo que ven de nosotros. De ahí que es importante que esta casa tenga decoración de fe. Qué tremendo. Por favor, acompáñenme a Primera de Juan 5, verso 4. Dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y qué tremendo es ver esto porque cuando estudiábamos la vida de Noé, pues esto fue lo que pasó, ¿no? Eh, Dios lanzó un juicio sobre el mundo y, y ese juicio vino a causa de la fe de Noé, ¿no? O sea, la victoria sobre el mundo vino a causa de la fe que tuvo un hombre, que fue Noé. Y bueno, lo vemos en la historia de Noé, pero ¿cómo podemos ver esto hoy en nosotros? O sea, piense por un momento, ¿qué es el mundo? Piense por un momento, ¿qué es el mundo? Acá dice, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y todo lo que usted pensó, la victoria sobre esto es nuestra fe. Entonces llámese en el mundo tribulación, preocupación, no sé qué pensaron cada uno de ustedes, pero todo eso, sobre todo esto hay una victoria y es nuestra fe. Y, y qué tremendo es esto, ¿no? Porque es algo que no, que como leíamos al principio, no se esconde, no se pone debajo de la cama, no es para guardarlo, sino es para que sea visto. Una victoria es para que sea vista. Y nuestra fe nos lleva a esa victoria sobre el mundo. ¿Y qué tremendo es esto? No es para esconderlo ni para tenerlo. En este caso, esconderlo es como tenerlo por teoría, sabernos el versículo, sino vivirlo todos los días de nuestra vida. Eso es sacar esa lámpara debajo de la cama. Eso es esa luz asentada sobre un monte. No puede ser escondido, tiene que ser visto. ¿Y qué tremendo es esto? Cierto. Les vamos a mencionar un par de aspectos claves con respecto a la fe. Y esto es importante. Vamos un momentico a Hebreos 6:12. ¿Y por qué decimos que son aspectos claves? Porque todo lo anterior lo podemos tener, como lo decía León, sabernos los versículos, tenerlo anotado, decir voy a poner esto en práctica, pongo este versículo acá para que toda la semana me recuerde y esto empiece a interiorizarse en mi vida, a hacerse vida y carne en mí. Perfecto. Pero hay dos aspectos claves de los cuales tenemos que ser conscientes. Y esto es clave porque no podemos prescindir de ellos, pues. Son imprescindibles. Hebreos 6:12 dice, voy a leer desde el 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena seguridad de la esperanza. Que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad heredan las promesas. Y eso es importante. Dice que no seáis perezosos. Amados, la fe es tremenda porque todos tenemos acceso a ello. La fe es, eh, la fe es un conductor, es un acelerador de procesos, la fe es un ascensor, o sea, la fe es tremenda. Pero la fe requiere de diligencia, no podemos ser perezosos. La fe requiere que no seamos perezosos en trabajar porque se ha manifestado. Eso no es algo como el perfume, me lo eché y ya huelo rico. No funciona así, no me puedo aplicar fe. ¿Ah? Necesito trabajar en que la fe se exprese en mi vida. Por eso dice que no seáis perezosos, o sea, imitemos, seamos esforzados, seamos valientes. Y esto es tremendo, porque cuando tenemos muchas cosas que hacer, y yo les digo, esta palabra va en doble sentido, o sea, les estoy contando, pero de verdad que me apunta con todo en muchas áreas, o nos apunta, el ser más diligentes cada vez
aunque hay momentos donde dice, este es el límite de mi diligencia, siempre, siempre podemos más. Y aquí dice Hebreos 6, dice, por eso deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena seguridad de la esperanza, o sea, para que eso que nosotros esperamos, eh, y acordémonos que la esperanza de gloria es Cristo en nosotros, o sea, eso es el ser igual a Cristo, imagen misma de su sustancia, dice que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad heredan las promesas. Y Noé para esto es un ejemplo tremendo. 70 años construyendo un arca para algo que no sabía que iba a pasar, levantándose todos los días temprano a trabajar y acostándose tarde a trabajar en un proyecto que todo, pues para todo el mundo era Locura. locura, es muy tremendo. Esa es una fe de imitar, una fe que definitivamente abrió una brecha en la eternidad y nos permite conectarnos con un lugar eterno, literalmente. Es vivir algo que eh, naturalmente es imposible. Entonces, eh, esa es una fe de imitar y así hay muchos hombres y mujeres que tienen frutos que son dignos de imitar y que nos muestran que hay que ser diligentes. Entonces, seamos diligentes, no seamos perezosos. Dice, no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad heredan las promesas. Seamos de esos que heredan las promesas, siendo diligentes. Y aquí viene el último aspecto importante que está muy relacionado a esto. Dice Santiago 1, desde el versículo 2, Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros sin que nada os falte. Entonces, la prueba de nuestra fe siempre va a producir paciencia y esa paciencia, mucho crecimiento en medio de nosotros, integridad y sin duda frutos de los que otros van a poder comer, tal como pues hoy podemos comer de aquello que una vez Noé hizo en medio de, bueno, toda la historia ya la conocemos, pero eh, tengamos por alto el poder esforzarnos porque estas cosas ocurran, ¿sí? Por ser pacientes, por ser esforzados, por ser diligentes, para que nuestra fe no falte. Y siguiendo en este hilo de cosas, queremos leerles un pasaje, un versículo que creo que abre mucho el tema que sigue. Eh, Queremos que realmente esto pueda ser muy vivo en medio de nosotros. Dice Colosenses 2. Les voy a pedir que nos acompañen a Colosenses 2. Desde el versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Básicamente esto resume un poco lo que hemos hablado desde el principio. O sea, este es el versículo clave. Resume todo lo que hemos hablado desde el principio. Así como recibimos a Cristo Jesús, el Señor, vivamos en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Él es el fundamento. Y afianzados en la fe, como fuimos enseñados, rebosando en acción de gracias. Y aquí entra en escena la gratitud. La gratitud y la fe van sumamente ligadas y están unidas. ¿Por qué? Porque la gratitud eh, nos hace ver la fe, en cierta forma. El ser agradecidos nos permite ver cómo el Señor actúa y cómo la fe
realmente es algo que late, que es vivo y visible en medio de nosotros, que es palpable, que es tangible, que se huele, que se siente. De modo que, así como dice este versículo, siempre como fuimos enseñados, deberíamos vivir rebosando en acción de gracias. Y este es otro tesoro que debería brotar de las habitaciones de esta casa, de esas recámaras profundas del corazón. Una recámara debería estar llena de fe y otra llena de gratitud. Ambas están ligadas en la medida en la que yo doy gracias, puedo ver la mano del Señor y eso hace que mi fe crezca, crezca y crezca. Una nutre a la otra en medio de todo. Entonces, esto está en Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él, hablando de Cristo, y afianzados en la fe, como fuimos enseñados, rebosando en acción de gracias. Y la acción de gracias también tiene características que son tremendas, algo como lo hablábamos con respecto a la fe. Si vamos a 2 Corintios 9:11, una de las características de la gratitud o de la acción de gracias tiene que ver con que otros pueden dar gloria a nuestro Dios. Otros pueden untarse de esa misma gratitud y también se contagia. Y eso lo vemos ahí. 2 Corintios 9:11. Desde el versículo 10, perdón, 2 Corintios 9:10. Y el que provee semilla al que siembra, también proveerá pan para alimento, y multiplicará vuestra semilla y le hará crecer los frutos de vuestra justicia, siendo enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, el que otros puedan dar gracias a Dios está relacionado con los frutos que nosotros podemos dar. Y eso está directamente relacionado con nuestra fe. Entonces, si el Señor es capaz de proveer fe para nosotros, es capaz de proveer fe para los demás. De modo que de los frutos que nosotros expresamos, otros pueden comer. Y al comer de esos frutos, pueden dar gracias a Dios. Pueden expresar gratitud al Señor. Así que otra de los frutos, otra de las cosas en las que el Señor se agrada que haya en nuestra vida, es la gratitud, es la acción de gracias. No solamente la nuestra, sino la que hay alrededor de nosotros por las obras que nosotros expresamos también. Aquí con respecto a esto me gustaría agregar una cosita y es, siguiendo con el ejemplo que veíamos de la casa de Noé, de la vida de Noé, hay algo que pasa al final del diluvio. Todos, pues, como les decía, conocemos la historia. Ya cuando las aguas bajan y puede Noé descender del arca con su familia y con los animales y bueno, lo que él hace es un altar. Dice Génesis 8:20, se los voy a leer, dice, y construyó Noé un altar a Elohim, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Y aspiró a Adonai Elohim un olor que apacigua, y considerándolo dijo a Adonai Elohim, no volveré más a maldecir la tierra por causa de las obras humanas, porque la mente del hombre se inclina al mal desde su juventud, no volveré a cortar a todo ser viviente como he hecho. ¡Qué tremendo! Esto que dice en este pasaje 21, porque lo primero que hace Noé al descender del arca es un altar y ofrecer sacrificio a Elohim, al Padre. Y este sacrificio es percibido por Elohim, dice, y aspiró a Adonai Elohim un olor que apacigua, y considerándolo, dijo a Adonai Elohim, y hace pacto con Noé, le da una promesa, no volveré a destruir la tierra, o sea, la conocemos. Y qué tremendo es
Qué tremendo es ver esto porque o sea, lo que hace la acción de gracias es subir ese olor fragante y miren la repercusión que tiene acá. Y considerándolo, dijo Adonai Elohim, o sea, a causa de haber recibido ese olor fragante que subía del altar que había hecho Noé, dijo y lanzó una promesa, hizo pacto con Noé. Qué tremendo, ahí Noé le estaba diciendo, Padre, fuiste tú el que nos trajo con vida hasta este punto. eh, Te doy gracias y ofreció sacrificio delante de él. Y fue este olor el que desencadena lo que viene después. Qué tremendo es esto, ¿no? O sea, la promesa y el pacto viene a causa del olor fragante que sube por causa de la acción de gracias. Qué tremendo es esto, ¿no? Y como decía Mafe, la acción de gracias y la fe van muy de la mano. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dar gracias a través de la fe. ¿Cómo así? Si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios, pues yo puedo dar gracias por lo que estoy escuchando del Padre, aun cuando no lo vea hecho completamente. O sea, si el Padre dijo algo, yo creo por fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Yo en ese mismo momento en el que me dice, en el que el Padre me dice, yo puedo dar gracias, aun cuando no se haya hecho, aun cuando sea a futuro, aun cuando... Pero mi respuesta debe ser gracias. O sea, la fe me habilita a mí para dar gracias. El yo tomar esa palabra que estoy recibiendo, eh, me habilita a mí para dar gracias y sube este olor fragante. Y qué tremendo es esto, porque nosotros acostumbramos a dar gracias cuando las cosas ya han pasado. Nosotros acostumbramos a dar gracias cuando ya vemos las cosas. Pero si el Señor nos ha dicho y su palabra no vuelve a él vacía, pues nosotros podemos dar gracias por las cosas aun cuando no las hayamos visto. Pero Él ya habló y se hará. Y Él es fiel. Y Él es fiel. Y se hará. Y punto. Y damos gracias y sube ese olor fragante desde el principio. Como lo primero que hizo Noé al descender del arca. No espero más. Es el momento de darle las gracias a Dios. Presentar una ofrenda delante de Él y que suba ese olor fragante. Qué tremendo. Yo creo que de todo lo que hemos hablado hoy tenemos eh, muchas cosas que asentar en medio de nosotros, que repasar, que ver y por las cuales también darles gracias al Padre, porque Él cada vez trae más luz en medio de nosotros eh, para así poder crecer ah, como lámparas que realmente alumbran con su luz, que realmente se levantan como edificios bien constituidos, fuertes, para ser una ciudad eh, que todos pueden ver y que no puede ser escondida. Queremos terminar con eh, estos versículos en Efesios 3. Les vamos a pedir que nos acompañen por favor a Efesios 3:16. Eh, Como se dan cuenta que hay un montón de cosas para descubrir, un montón de tesoros para seguir abriendo en medio de este tabernáculo vivo que el Señor nos hizo. Aquí hay eh, mucho para comer. Yo veía esto como una gran mesa, ¿no? Somos un tabernáculo, pero en medio hay una gran mesa con muchos frutos servidos en medio de nosotros. Y creo que de aquí hay mucho para comer. Eh, pero, pero disfrutemos, o sea, tomémonos el tiempo de disfrutar cada bocado, o sea, que realmente cada parte de esto que el Señor nos está dando para comer con Él, para sentarnos a la mesa a comer con Él, eh, se haga vida en nosotros. Podamos asentarlo, que el Espíritu Santo empiece a sacar y a mostrarnos, a abrir nuestros ojos, como decíamos, no solamente que el temor de Dios
como que se encienda a mayores profundidades, o sea, que realmente podamos ver lo que no hemos visto hasta ahora, sino que podamos disfrutar del saber que Dios es bueno, que tenemos un Dios que es bueno, que aunque Amén. muchas cosas vayan en reversa, nosotros vemos y sabemos que Él no falla a su palabra. Dice la palabra, aunque nosotros seamos infieles, Dios no cambia, Él no es infiel, su fidelidad permanece para siempre. Y es tremendo ver que en esa fidelidad hay amor, hay misericordia, hay generosidad, hay tantas cosas de las cuales podemos comer y podemos encontrar en medio de nosotros que nosotros mismos sabemos que cada uno de ustedes y de nosotros eh, somos un templo lleno de tesoros. Es impresionante. Es ver el tesoro que hay en cada uno que necesita salir a la luz y ser expresado para que muchos puedan acercarse también a comer de eso y dar gracias al Señor por lo que ha puesto en medio de nosotros. Efesios 3:16, y con esto queremos terminar y darle gracias al Señor. Eh, dice, voy a leer desde el 14 para no cortar el texto que es muy tremendo. Dice, por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la largura, la altura y la profundidad, y así conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sin duda, muchas veces hemos leído esta palabra, sin duda, pero hoy podemos ver que esa fe viva pueda arraigarse en medio de nosotros eh, y pueda cimentarse en amor. Y hoy podemos darle las gracias al Señor, porque sabemos que es su espíritu el que nos fortalece, su espíritu el que saca de la riqueza que ha puesto Él desde antes de la fundación del mundo para que sea expresada en cada una de las paredes de este edificio tremendo que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Así que, Padre, hoy te damos gracias eh, porque una vez más nos permites ver, una vez más nos permites palpar y comer de eso que has puesto en la mesa para nosotros. Hoy te damos gracias por tu Hijo una vez más. Hoy te damos gracias por tu Espíritu Santo que habla incansablemente a nuestras vidas, que habla con una voz audible de amor eh, en medio de nosotros, con esa voz que nos alienta a ser esforzados, a ser valientes. Hoy una vez más te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste en medio de nosotros como fuego, fuego que consuma todo aquello que es heno o hojarasca, con aquello que no queremos edificar esta casa. Y salga, Señor, a la luz todo aquello que es precioso, Señor, todo aquello que ha sido puesto ahí para ser manifestado en medio de nosotros. Hoy una vez más clamamos, Señor, porque sea tu Espíritu Santo el que abra nuestros ojos, nuestros oídos y nos permita estar atentos a esa voz que se está soltando desde el cielo, para que como uno solo, cada casa pueda seguir hablando a sus generaciones
y de generación en generación podamos ser cimentados como una gran ciudad, de generación en generación podamos alumbrar toda la ciudad como esos edificios y esos templos vivos que están bien cimentados, cuyas columnas son fuertes, cuyas columnas no cambian y permanecen para siempre porque son la verdad que eres tú mismo, Cristo. Una vez más, Señor, tomamos de esas semillas que tú has puesto de fe y las soltamos, Señor, sobre este gran terreno. Sabemos que eres tú el que edifica y hoy una vez más nos presentamos como colaboradores en la edificación, Señor, de estas casas, de esta casa que es nuestro templo. Un templo hecho para ti, un tabernáculo vivo, donde tú puedes habitar, donde tú encuentras olor fragante, lo que te gusta, lo que te agrada, donde tú te sientes a gusto, Señor. Tenemos el privilegio de ser sacerdotes para ti y permanecer en tu presencia todos los días. Gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos a una nueva verdad, porque has traído a memoria, Señor, esas palabras que habías hablado desde tiempo atrás a nuestra vida, para chequear cómo vamos, en qué estamos y hacia dónde vamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por esta puerta que has abierto. Sabemos que la fe es un conector con tu eternidad, con la eternidad. Y hoy nos conectamos, Señor. Hoy nos conectamos como casas, como familias, sabiendo que de generación en generación se hablará de lo que tú has hecho en medio nuestro. De generación en generación, tu nombre será exaltado, glorificado y levantado en medio de nuestras casas. De generación en generación se va a poder comer, oler y sentir lo que tú has preparado, tus bondades. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestras casas. Gracias, Padre, por lo que Señor, haces en nuestra vida. Gracias, Padre, porque no dejas de hablarnos. Gracias, Señor. Sigan siendo expuestos en medio de nosotros. Todo lo que debe ser sacado de en medio de nuestra vida. Toda incredulidad, todo desánimo, toda angustia, que es una expresión de fe, toda preocupación, que es una expresión de olvidar la palabra que ha salido de tu boca, toda pereza. Queremos ser esforzados y valientes e imitar a aquellos que con su fe, Señor, han dado obras y han mostrado obras dignas de ser reconocidas. Obras que establecen tu justicia, que unen el cielo y la tierra. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor. Eres bueno y eres fiel. Y una vez más decidimos creer en la palabra que ha salido de tu boca. Y oramos, Señor, porque entre nuestros hermanos la fe no falte. Oramos porque a ninguno le falte la fe. La palabra dice el que le falte fe, pida. Pida.
Aún pedir fe es un recurso de fe, es creer que tú vas a ser fiel, Señor, que tú vas a dar más, que tus depósitos son inagotables y de esos depósitos queremos llenar nuestra casa. Esos son los frutos que queremos expresar en nuestro huerto. Esos son los frutos que queremos tener para dar de comer a otros. Que otros puedan verte, que otros puedan palparte, que otros puedan venir a ti a causa de los frutos que se expresan en nuestra vida, a causa de la luz que sale en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Honramos tu nombre, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Amados, qué tiempo más especial. De verdad que nos complace mucho y nos alegra y nos llena de gozo el poder compartir estos tiempos con ustedes. De verdad que para nosotros son de mucha riqueza. Crecemos mucho cuando podemos compartir con ustedes. Nos alegra volver a estar juntos. Les bendecimos y el Señor va a seguir abriendo muchos tesoros eh, que hay en la casa, así que quedamos muy expectantes por lo que viene. Trabajemos en esto, en identificar qué cosas en nuestra vida, en nuestra casa, no hablan fe. Salgamos de la basura y empecemos a poner la decoración que realmente le agrada al Padre para que Él se sienta realmente en casa, porque somos su templo. Amén, amados. Los bendecimos. Nos vemos el sábado y el próximo miércoles. Chao. Les amamos.